ratito vamos a estar allí. Pero está Agustín Salvia, que como ustedes saben es titular del Observatorio de la Universidad Católica Argentina. Y no queremos dejar pasar por alto que en el nuevo relevamiento la pobreza alcanzó en el tercer trimestre un pico del 43,1% y que afecta ya a más de 18 millones de argentinos. 4 de cada 10 están bajo la línea de la pobreza, 1 de cada 10 es indigente, una cifra que si bien no muestra avances sustanciales, preocupa de una manera extraordinaria. Sin planes sociales a la pobreza sería incluso mayor. Y es más, el informe dice que sin la asistencia del Estado la indigencia podría estar en 19,6%. Ese número a mí me impactó muchísimo. Quiere decir que casi solo un 20% de indigentes. Solo comen 1 de cada 20 argentinos por el mero hecho de que reciben algún cheque del Estado. Claro. 1 de cada 20. Pocos países, salvo africanos, deben tener este registro. Agustín, un enorme abrazo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? Muy buenas tardes. La verdad, un placer. Bien, como siempre. Lo mismo decimos. Esto es foto estática tercer trimestre promedio, ¿correcto? Sí, sí. Es así. No es tan grave como podríamos haber esperado. Con niveles de inflación tan alta, la pobreza casi no se modificó, creció levemente. Es cierto que es el nivel más alto liberados de la pandemia, ¿no? Es el nivel más alto desde el año 2008, 2009, 2007, liberados de pandemia. La pobreza viene aumentando sistemáticamente, más allá de algunos buenos momentos, burbujas de consumo que no fueron sostenibles en 2011, 2012, 2017. La tendencia ha sido sistemáticamente al aumento, a la generación de nuevos pobres en Argentina. Tengamos en cuenta que en el 2012 acá han crecido casi 15 puntos de la pobreza, lo cual significa clases medias que han entrado en la pobreza en estos últimos 10 años en forma importante, más de 4 millones de personas que ingresaron a la pobreza, que vienen de clases medias, que no eran tradicionalmente pobres, desocupados, vinculados al mercado informal, sino que son trabajadores o empleados del sector formal o precario, pero bueno, la Argentina se sigue nutriendo de nuevos pobres o de pobres crónicos, mientras que el sector más pobre de la sociedad efectivamente está teniendo un piso de protección social importante, solidariamente necesario para no producir una catástrofe social, pero estratégicamente insostenible. Si pensamos que mantener a la gente en la indigencia o en la pobreza, acumulando déficit en capacidad de desarrollo humano, recursos de educación, salud, hábitat, vivienda y alimentación, obviamente, la sociedad, una familia, una persona, una sociedad no tiene futuro en ese contexto, ¿no? Entonces, no tenemos un plan de salida. Tenemos un plan de contención que se va agotando cada vez más. Ahora, Agustín, estaba escuchando atentamente esto que decís, ¿no? Digo, es absolutamente necesario, son esos planes para que no siga creciendo la indigencia. Es insostenible y sobre todo pensando en el futuro, cuando miramos cómo impacta la pobreza en los más chicos, que es siempre donde hacemos foco y siempre donde peor estamos, digo, el 61,6% de chicos, estamos hablando de hasta los 17 años, son pobres en la Argentina en este momento. Sí. A ver, estas son también mediciones del observatorio, ¿no? A partir de su propia encuesta, el INDEC va a dar seguramente 2-3 puntos por debajo de eso. Pero eso en términos de cifra, pero el problema sigue siendo el mismo. El problema es que estamos teniendo una mayoría de la infancia endeudada, acorralada en situaciones de un déficit de desarrollo humano que impide básicamente procesos de inclusión social en el futuro. Es decir, significa que, a ver, a las 2 generaciones de pobres que hemos tenido se le está acumulando una nueva generación de pobres. Ya no son solamente padres y abuelos, ahora son nietos. En ese contexto de una pobreza crónica, gente que no ha salido de la pobreza
en los últimos 50 años, de una generación a otra, significa un modo de vivir, de construir la sociedad, de construir mercados de trabajo, de construir instituciones sociales, culturales. La Argentina está muy fragmentada, muy dividida, y la mayoría de la infancia vive en los hogares pobres, lo cual está embargando su futuro en el mediano plazo. Ahora, la asistencia pública cumple un papel extraordinario. Extraordinario entre comillas, quiero ponerlo. Extraordinario porque si no, la situación, como creo que ustedes mencionaron, sería el doble de la tasa de indigencia. Entonces, y 50% de las personas vivirían en situación de pobreza. Ahora, esta es la Argentina, cuando uno se imagina desde los sectores medios que formamos, esta es la Argentina que queremos, esta es la Argentina que... ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esta situación en donde la mitad de la sociedad está postergada y excluida, y diría que solo un tercio de la sociedad no es vulnerable y vive como si quisiera o como pudiese vivir en clases medias europeas, porque tiene condiciones económicas para hacerlo, pero el resto de la sociedad, este es un país tan pobre que lleva esto? Bueno, no. Cuando analizamos esto y analizamos las causas económicas o institucionales o políticas, es claro que no son causas naturales, que la Argentina tiene un potencial económico enorme, que tiene capacidades para crear y multiplicar los trabajos a través de pequeñas y medianas empresas, emprendedores que están con capacidad y con vocación a desarrollar trabajos. Bueno, la impericia de las políticas públicas ha hecho esta irresponsabilidad, esta catástrofe, ¿no? Y me quedo... Es un tema de pericia en políticas públicas, y en donde uno piense, a ver, hasta los países latinoamericanos más pobres que nosotros entendieron que la lógica era cómo aumentar la inversión para crear más capital tecnológico, productivo y más trabajo, y nosotros nos hemos dedicado a cómo creamos más consumo sin inversión para que básicamente poder sostener un cierto equilibrio social, ganar elecciones, aunque a veces se pierdan, y no lograr que el país tenga futuro. Nos quedamos con con ese final y esa fantástica reflexión, Agustín, que además nos permite la diferenciación entre el mediano y el corto plazo. Me quedo con la idea de que estamos frente a una política de contención que en todos los casos es insostenible y que nos ha alumbrado una verdadera catástrofe. Pasamos de un 15% promedio de pobreza en los 90 a un 25% promedio en la primera década de este siglo, a un 33% promedio en la segunda década, y ahora parecemos empezar a consolidarnos en un promedio del 40%. O sea, todo en ascenso y en 25 años que han marcado definitivamente 2 generaciones. Ortega y Gasset hablaba de generaciones cada 15 años, y que estamos empezando a vislumbrar la tercera generación, no desde el buen lugar, sino desde ese lugar de no poder alcanzar ese sueño que construyó la Argentina grande, el de los inmigrantes, el de mi padre, el de los padres de muchos, los abuelos de otros, que vinieron a buscar acá un futuro promisorio que no encontraban en su lugar de origen. Increíble, ¿eh? Pero increíble. Gran abrazo, Agustín. Gracias, Paulino, equipo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Un enorme placer, como siempre.